Primera de Samuel, capítulo 27. Vamos abriendo allí. En la primera hora tuvimos una linda meditación sobre la paz, pero ahora viene la guerra. Como suele suceder en la vida cristiana. Así que pero no es un conflicto esencialmente entre ejércitos, que también lo que vamos a ver, sino es un conflicto en el corazón de un creyente, de un hombre que espera en Dios, pero que no tiene la suficiente fe como para esperar en Él. Así que traza sus planes, hace sus acuerdos y se compromete con gente mundana. Nunca les pasó, ¿verdad? Jamás, nunca. Nunca dudaron e hicieron cosas por su propia fuerza, pensando que la estrategia era mejor que esperar en Dios. Y nunca jamás se vieron comprometidos a hacer cosas que no convienen. Bueno, a David sí le pasó. Así que vamos a leerlo allí en el capítulo 27 antes de comenzar. Entonces David, 27 versículo 1, dice: entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel, y escaparé de su mano. Se levantó pues David y se pasó con los 600 hombres que estaban con él a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. David moró con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada cual con los de su casa. David con sus dos mujeres, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la de Carmel, viuda de Nabal. Y le dieron la noticia a Saúl de que David estaba huido en Gat y no lo buscó más. Entonces David dijo a Aquis: si ha hallado la gracia ante sus ojos, que me dé un lugar en una de las aldeas en el campo para que habite allí, pues ¿para qué ha de morar su siervo con usted en la ciudad real? Aquis le dio a Siclag aquel día, por eso Siclag ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy. El número de los días de David que habitó en el territorio de los filisteos fue 1 año y 4 meses. David y sus hombres subieron e hicieron incursiones contra los gesuritas, los gersitas y los amalecitas, porque ellos eran los habitantes de la tierra desde tiempos antiguos, según se va a sur hasta la tierra de Egipto. David atacaba el territorio y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, el ganado, los asnos, los camellos y la ropa. Entonces regresaba y venía Aquis y decía: ¿dónde atacaron hoy? Y David respondía: contra el Negev de Judá, contra el Negev de Jarameel y contra el Negev de los Kenitas. David no dejaba con vida hombre ni mujer para traer a Gat, y dijo: no sea que nos descubran diciendo: así ha hecho David, o así ha sido su costumbre todo el tiempo que ha morado en el territorio de los filisteos. Aquis confiaba en David y se decía: es verdad que se ha hecho odioso al pueblo de Israel y se verá mi servidor para siempre. Seguimos 2 versículos más porque el monje que hizo los versículos de los capítulos le erró feo, porque todos los versículos en realidad deberían estar en el capítulo anterior. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: bien sabes que saldrás conmigo en campaña tú y tus hombres. Y respondió David a Aquis: muy bien, usted sabrá lo que puede hacer su siervo. Entonces Aquis dijo a David: muy bien, te haré mi guardaespaldas personal mientras viva. Bien, en estos versículos David vuelve a Gat como mercenario. ¿Recuerdan la vez en el capítulo 21 en que había vuelto y que sintió temor porque no lo miraban bien, porque el filisteo era Goliat, era su paladín, y ahora estaba a merced de ellos? Así que se fingió loco y babeaba y hacía cosas raras, y alguien dijo: que me trajeron este loco, sáquenlo de acá, y allí zafó. Pero ahora David parece caer en una certeza, que es que va a perecer en manos de Saúl, que es exactamente la certeza contraria a la que tiene Saúl, porque como habrán estudiado, en el versículo 25 del capítulo 26 concluye: bendito seas David por boca de Saúl, hijo mío, ciertamente harás grandes cosas y prevalecerás. Pero Saúl creía que David al final iba a prevalecer. Increíblemente David no lo creía. E increíblemente, aunque Dios le había dicho en el capítulo 22 a David que no se fuera de Judá,
David es dominado por el temor, es dominado por las circunstancias y es dominado por la presión. No están pasando bien la familia de sus 600 hombres. No es fácil vivir en un campamento de guerra. Hay que atender a los niños, hay que atender a las mujeres, hay ancianos. Y estamos todo el tiempo corriendo atrás de nuestro. Viene un ejército que quiere cortar la cabeza a nuestro jefe y ajusticiar a los nuestros. Así que el hombre lidiaba con muchas presiones, es comprensible. Entonces dice, bueno, le ganó el pesar, le ganó el escepticismo. Y razonablemente, o no, ya lo veremos, Dios dirá, dará su veredicto, no yo, razonablemente cede ante la presión y se va a entregarse a Aquis. No sabemos si Aquis es un nombre personal o es el título del rey de los filisteos. Así que no sabemos si este Aquis con el que él reacciona y habla es el mismo Aquis con el que se hizo loco. Eso no lo sabemos. Pero supongo que si era el mismo, le habrá parecido hasta cómico y bien ingenioso. Saben que los hombres mundanos valoran la astucia, nunca la desprecian. Y cuando la astucia va a estar a su servicio, no les parece mal. Así que en esta vez parece que todo le sale bien a David y rueda. Obviamente la dificultad, la ansiedad y el temor estaban presionándolo, pero no estaba tomando una buena decisión. Veremos más adelante que Aquis va a tomar lentamente confianza en David, pero que David, para ganarse la confianza de Aquis, tiene que mentir descaradamente. Todo el tiempo está viviendo una doble vida, está fingiendo hacer algo que en realidad no hace, sino que está haciendo todo lo contrario. Entonces, para eso tiene que caer en una crueldad extrema. Acaba con todo, no por mandato de Dios, por decisión propia. Mata mujeres, hombres, niños, ancianos, lo que no parece ser muy noble. Aquí no hay una orden divina. Aquí lo que hay es una conveniencia personal de David para ocultar su mentira. Así que no podía quedar nadie vivo. Dios había dicho en el capítulo 22 y versículo 5, repito, no te vayas de Judá. Y muchas veces Dios nos dice a nosotros, no hagas tal cosa. Pero nosotros somos presionados por las circunstancias. Somos probados a ver cuánto tenemos de fidelidad en la palabra de Dios. Y ahí tenemos que reconocer que muchas veces, muchos de nosotros, fallamos. Y acá es este retrato. Pero Dios va a salvar providencialmente, no una, sino dos veces a David, de caer bajo el efecto de sus propios errores. Y esto no es un aliciente para que nosotros nos metamos la pata diciendo Dios la va a arreglar. Porque puede ser que providencialmente alguna vez la haya arreglado y otra vez la vaya a arreglar. Y puede ser que nos deje sufrir las consecuencias de nuestras propias decisiones. Eso también es lo más común, suele suceder. Pero bueno, este no es el momento. Repasemos los versículos 1 y 2. Entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día por las manos de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Como siempre decimos, la escritura nunca es casual, siempre es intencional. Las conjugaciones verbales y las formas en que se expresan las cosas tienen la intención de mostrarnos qué está pasando en el corazón de la persona. ¿Y qué dice acá? Lo mejor para mí, no está pensando en las presiones, está pensando en él. Lo mejor para mí, es huir a la tierra de los filisteos. Es la que tengo mejor, la que me sirve más. Saúl se cansará y no me buscará más por todo el territorio. Y como siempre pasa, cuando damos un pequeño paso en falso, parece que al principio sale bien. Parece que sale bien y efectivamente eso ocurrió. Así que él empieza a sacar provecho. Aquí lo recibe, por supuesto. Versículo 2. Se levantó pues David y pasó con los 600 hombres que estaban con él a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. ¿De dónde era el Goliat? De Gat, su familia estaba ahí, ¿no? Imagínense lo simpático que le caería el ejército de David y David. La presión se cambia por una presión. Cuando yo tengo la tentación de ceder bajo la presión que me origina la fidelidad de Dios, siempre voy a caer en la presión que origina el pecado, ¿no? Y esa es la presión que David va a sentir ahora. Está en Gad, están todos, la familia de Goliat en Gad. Están todos los que recuerdan cómo estaban para comerse crudos a los judíos y apareció este pibe y lo mató de una pedrada y después le cortó la cabeza con su espada.
Y por supuesto que estos hombres guerreros, David, no les cae nada simpático. Y a Aquis tampoco le caía simpático. Lo que pasa es que a Aquis le servía. Era instrumental. No se trata de cariño acá. Acá de lo que se trata es de intereses. Pero David tampoco reacciona con cariño. David está pensando en sí mismo y en salvar su pellejo. Y en dejarse de complicar con una administración dificultosa de un campamento rodante de 600 hombres con sus familias. Está complicado. Todos están operando por el sentido de beneficio propio. Y ese es el corazón humano. Ese es nuestro corazón. Esa es nuestra naturaleza. Así actuamos nosotros. Esa es la verdad. Solamente cuando Cristo nos redime, cuando Cristo nos cambia y nos muestra un mejor camino, es que nosotros empezamos a operar de manera diferente. Pero acá vemos un hombre presionado por sus circunstancias. Y un hombre que dice, oh, mirá, tenemos a Messi. Antes jugaba para la selección argentina, ahora sí es uruguayo. Ya lo estamos convocando. Pero ya lo estamos convocando, ¿no? Y le decimos a nuestro número 10, querido, te queremos un montón, pero a la banca. ¿Por qué va a jugar este? Que antes era de Argentina y ahora es Uruguay. Es otra cosa, ni hablar. Pero lo que es cómico en el fútbol no es tan cómico en la vida de los hombres. Versículos 3 y 4. David moró con Aquis en Gat, y él y sus hombres, cada cual con los de su casa. David con sus dos mujeres, Ahinoam, la jerreíta, y Abigail, la de Carmel, viuda de Nabal. Interesante, porque David a esta altura del partido tenía 3 mujeres. 3 mujeres, y tenía 3 suegras también, por si lo están pensando. Digo, tenía 3 mujeres. ¿Cuál es la que falta? Mical, la hija de Saúl, que había sido dada transitoriamente a otro hombre, como si fuera un objeto, a otro hombre. ¿No? Había sido dada, pero entonces él está solo con estas 2. Y le dieron la noticia a Saúl de que David había huido a Gat y no lo buscó más. ¿Por qué no lo buscó más? Porque estaba fuera de su control. Porque ir a buscar a David en territorio filisteo significaba la guerra frontal. Y aunque la Biblia no lo dice, la historia dice que los filisteos siempre fueron técnica y militarmente superiores a los hebreos. Siempre, no una vez, 2 veces, siempre fueron mejores soldados. Tenían mejor ejército, manejaban mucho mejor el tema de la herrería, estaban en una edad mucho más avanzada que los hebreos, y siempre que los hebreos le ganaron fue por la gracia de Dios. Nunca le ganaron porque fueran mejores militarmente, ni siquiera en la época de David. Fue con la época de Saúl que los hebreos llegaron a ser la cúspide de una nación realmente poderosa y una potencia militar, pero en esta época por supuesto que no lo eran. Y los filisteos eran fuertes. Para seguir con los ejemplos futboleros, es como cuando nosotros ganamos a un equipo europeo o llegamos a estar entre los 4 mejores, siempre es porque Dios nos ayuda. Y también por la buena técnica de nuestros jugadores. El Uruguay a veces se olvida de la buena providencia. Pero acá está David, que también va a adquirir conocimientos militares estratégicos que después le van a servir a él en sus guerras. Porque después él va a aplicar estrategias que aprendió en Filistea. Pero bueno, ahí está. Entonces Saúl dice, bueno, no, ya está, se fue de mi mano. Saúl razona en esta línea, aunque la Escritura no lo dice, podemos presumir y decir, bueno, si está con Aquis, ahora se hace odioso a Israel. Aquis razona en la misma línea, si está conmigo, Israel no lo va a querer. David no razona en esa línea porque David muestra ser bastante astuto. Dice el versículo 5 y 6, entonces David dijo a Aquis, si he hallado ahora gracias ante sus ojos, que me dé un lugar a una de las aldeas en el campo, para que habite allí, porque ¿cómo ha de morar su siervo con usted en la ciudad real? Lógico, no eran 600 diplomáticos, ni escribanos, ni profesionales lo que tenía, eran 600 hombres que habían sido, recuerden ustedes, desplazados y perseguidos en Israel. Eran gente rústica, sin mayor. Y Gat, aunque a nosotros ahora nos parezca una oscura aldea, en realidad era una ciudad bastante sofisticada y de cultura relativamente refinada, porque además ellos tenían bastante dinero. Por lo tanto, estaban en una ciudad cosmopolita, digamos, en una gran urbe, y estos eran gente de campo. Así que la excusa es perfecta. Che, nosotros somos gauchos acá. Mucho semáforo, mucho ruido, mucha baile, muchas cosas así. No es lo nuestro. Danos algo más rural. Y aquí le cierra. Aquí le cierra. Pero David ya está pensando en lo que va a hacer. Porque David no quiere los ojos de Aquis sobre él. Porque David no va a ser leal. Porque David está mintiendo. Y esto lo tenemos que ver. Él está mintiendo. Podemos decir, bueno, le están mintiendo los enemigos de Dios, pero Dios pide integridad. Por eso le había pedido que no se fuera de Judá.
Dios iba a seguirlo protegiendo en Judá. ¿Iba a sacarlo inmediatamente de los problemas? No, pero iba a seguirlo protegiendo. David decidió tomar este compromiso y ahora tiene que actuar todo el tiempo con doble cara. Eso es algo que nosotros tenemos que tomar y rogar que Dios nos ayude a no tomar compromisos con mundanos que después nos actúen a tener doble cara todo el tiempo. Dice el versículo 6, Aquis le dio a Siclac aquel día. Por eso Siclac ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy en que se escribió el libro de Samuel, que se escribió después de la época dorada de Salomón, o sea, cuando el reino ya estaba dividido. Siclac anteriormente había sido una población judía que los filisteos habían robado y se habían quedado con ella permanentemente, hasta que después David se las volvió a sacar y se quedó con ellos para siempre, o por lo menos toda esa temporada. Así que bueno, lo logró. Aquí le dio Siclac el día de hoy. Vamos a seguir. El número de días de que David habitó en el territorio de los filisteos fue 1 año y 4 meses. Es incómodo. David está incómodo y va a pasar 16 meses incómodo. Pero David no sé si lo valoró o no lo valoró, no imaginaba que tan pronto le iban a venir mayores incomodidades que no vamos a llegar a ver nosotros, pero que se le vienen encima, de las cuales Dios lo va a salvar. Versículo 8. David y sus hombres subieron e hicieron incursiones contra los jesuritas, los gersitas y los amalecitas, porque esos eran los habitantes de la tierra desde tiempos antiguos, según va a sur desde la tierra de Egipto. O sea, en el sur de Judá, en la parte externa, donde estaban las tribus cananeas tradicionales y principalmente habitantes de esa tierra, él los atacaba a ellos. Y si atacás a los enemigos fronterizos de tu propio pueblo, lejos de estarte haciendo odioso a tu pueblo, te está haciendo beneficioso a tu pueblo. Los judíos los judíos de Judá, ¿no? Los judíos empezaron a ver a David como un salvador, pero él fingía que atacaba a estos pueblos que razonablemente eran aliados de los filisteos, fingía que atacaba a Judá. Mientras fingía servir a Aquis, en realidad estaba haciendo política partidaria y se estaba promocionando con los judíos. Estaba en ese doble jueguito. David atacaba el territorio y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, el ganado, los asnos, los camellos y la ropa. ¿Cuál era la diferencia? Cuando Dios ordenaba el exterminio de un pueblo, era todo anatema, no se podía tocar nada, y todo debía perecer. Pero David acá solo mata a los seres humanos, y se lleva lo más importante, lo más valioso. Los seres humanos, no, lo he ganado, la ropa, ¿no? Está robando. Es claro, está robando. Eran los enemigos de su pueblo, sí, pero él no está actuando como soldado de su reino. Está actuando como soldado de un rey amigo de estos pueblos y los está atacando traición. Y después va a Gat y dice, ¿no sabes qué? Les digo nunca años a los judíos. Durísimo, le saqué todo. Claro, no hay nadie para testiguar. Este doble juego es complicado. ¿No es complicado cuando hacemos doble juego? Cuando somos con los amigos mundanos y en la iglesia cristiana. Sí, es complicado. David ataca el territorio y no dejaba con vida hombre, mujer, y se llevaba las ovejas, el ganado, los asnos, los camellos y la ropa. Entonces regresaba y venía Aquis. Y Aquis decía, ¿dónde atacaron hoy? Claro, no había GPS, no había drones, no había nada. Entonces el hombre estaba lejos y David respondía contra el Negev de Judá, o sea, contra la parte sur de Judá, contra la parte interna de Judá, contra el Negev de Jarameel. Jarameel es una familia antigua que en Deuteronomio es consignada como familia hebrea, por lo tanto es lo mismo. Y contra el Negev de los kenitas, o los eneos, que eran pueblos aliados de los judíos desde muchísimo tiempo. ¿Se acuerdan que los semitas fueron los que fingieron que venían de lejos, pero en realidad venían de cerca, y ellos rápidamente hicieron una alianza? Bueno, vamos contra eso, pero en realidad no era así. Y vuelve a decir la escritura, David no dejaba con vida hombre ni mujer para traer a Gat, y dijo, no sea que nos descubran. Diciendo, así ha dicho David y así ha hecho su costumbre todo el tiempo que ha morado en territorio de los filisteos. Ahí está. Pero ahora vamos a ver una cosa que es bastante increíble, pero que muestra cómo a veces el engaño, cómo él atrapa a los engañadores. En este caso, Aquis pensaba beneficiarse
de David, le sacó el goleador. Ahora lo voy a usar contra ellos, pero en realidad el goleador le estaba haciendo goles a los cuadros aliados de Aquis y por lo tanto debilitando su federación. Los filisteos estaban en 5 ciudades-estados y dependían mucho de estas milicias menores, de estos reinos menores, para hacer un grueso de ejército que pudiera enfrentarse a Israel. No porque, como dijimos, Israel era técnicamente inferior, pero el tema de Israel es que Israel peleaba todo. Era un pueblo en armas. ¿Cómo fue el Uruguay en sus principios, ¿no? Que el ejército nació de un pueblo que se armó. Bueno, eso pasaba con Israel todo el tiempo. Es muy difícil atacar un pueblo donde te tira un soldado una lanza, donde un jovencito te tira una piedra, donde la señora te tira agua caliente. Claro, los soldados tienen que estar todo el tiempo así. Pasa ahora en las guerras modernas, cuando vos atacas una población que te resiste, es tremendamente complicado. Y hay que hacerlo a base de artillería, pero acá artillería no había. Así que David está fingiendo. Aquis confiaba en David, dice el versículo 12. Y se decía, en verdad se ha hecho Dios a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre. Ay, no, Aquis, claro que no. Claro que no, por supuesto que no. No lo será en absoluto. Pero Aquis sí confió en él. Queridos, es necesario que la fama de los cristianos, que no puede ser perfecta porque somos imperfectos, sea íntegra. Y que las personas puedan identificar nuestras motivaciones y de qué lado estamos todo el tiempo. Y es necesario que nosotros no demos señales bipolares, un acá y acá, porque no se puede servir a dos señores. Porque el que conmigo no junta es parrama, porque no es conmigo, contra mí es. David está haciendo esto. Le está diciendo a Aquis, yo soy recontra filisteo, pero le está diciendo a los judíos, vieron que yo les estoy dando esto. ¿Qué va a pasar cuando venga lo inevitable? Lo que yo no entiendo, si es que David no se preparó, ¿qué va a pasar cuando el ejército filisteo ataque a Israel? ¿Qué va a pasar? Obviamente, uno puede razonar, y bueno, y David le va a saltar en la yugular a Aquis y a todos sus soldados. Aquis no lo cree así que lo engañó por completo. Defraudó absolutamente la buena fe de Aquis. Aquis tendrá ganas de convertirse al cristianismo o a la fe judía. No. ¿Qué va a pensar de los que practican esta fe? Que son unos embusteros. ¿Qué pasa cuando nosotros defraudamos y después decimos que somos cristianos? ¿Qué pasa cuando no cumplimos? O cuando somos abiertamente hipócritas para beneficiarnos. ¿Esas personas estarán abiertas a la fe después? ¿Querrán oír hablar de que somos cristianos y que seguimos al Señor Jesucristo? Y la gente es un hipócrita de campeonato. Esas son las consecuencias. Acá no está involucrada la fe porque obviamente David no era un predicador. Era un soldado, era un rey, era un conquistador. Y la etapa del reino de Dios que estaba formándose necesitaba de esta conquista porque necesitaba de un territorio donde se pudiera expresar en leyes rituales la ley que había sido dada a Moisés, y necesitaba la conquista para hacer firme la simiente de la que vendría el verdadero libertador del verdadero reino de la verdadera Israel. Pero bueno, este es el germen, y David está con estos temas. Nosotros podemos aprender no a juzgar a David, porque si no seríamos hipócritas, porque muchas veces hemos fingido, yo lo he hecho. ¿Cómo no? Me encanta, pero es imposible decir que nunca hemos mentido en nada, porque eso ya sería una mentira. ¿No? Sería una mentira. Entonces, David cree y ha engañado por completo a Aquis. Y aconteció en aquellos días, dice la Escritura, que los filisteos se reunieron con sus ejércitos para la guerra, para pelear contra Israel. Se complicó. ¿Qué va a hacer Messi cuando suene el silbato y la pelota ruede? ¿Va a atacar al arco argentino o se va a dar vuelta? Yo le ataría los 2 pies, por las dudas. O lo pondría de suplente, porque no me confiaría de él. Pero Aquis sí se confiaba de él. Así que, y dijo Aquis a David, siempre en el versículo 1, bien sabes que saldrás conmigo a campaña tú y tus hombres. O sea, está todo bien con vos, pero llegó el momento. Ahora te toca terminar de probar tu lealtad. Aquí les dice a David que llegó el momento de pagar la cuenta. Y el pecado es gran cobrador.
siempre te pasa la cuenta. Siempre. Siempre todo bien, todo bien, todo bien, hasta que viene el momento que dice, bueno, hay que pagar la cuenta. Y el cristiano dice, bueno, hay que pagar la cuenta. Y la cuenta normalmente es vergonzosa. ¿Qué hace David? Confiesa y dice, no, yo contra Israel no voy contra los enemigos. Pero no puede, porque si ha estado todo el tiempo peleando contra el sur de Judá, si ha estado todo el tiempo matando judíos y robándole los... ¿Cómo le va a decir no, yo contra Israel no voy? No puede, porque ahí automáticamente los pasan a degüello, porque él ha estado fingiendo todo el tiempo. Ese es el problema de aparentar lo que uno no es. Que tarde o temprano lo que no sos, bien dice, a ver, y no hay con qué. Entonces David sigue con el juego y dice, versículo 2, respondió David a Aquis, muy bien, usted sabrá lo que puede hacer su siervo. ¿Qué es lo que puede hacer su siervo? Acá se dividen los comentaristas. Muchos dicen que como hombre de honor, David no podía defraudar a Aquis. La verdad que yo creo que eso es precioso comentario a favor de David, pero en realidad David no es un hombre de honor acá. No lo es. Está mintiendo, está defraudando, está asesinando y está robando. Así que de honor no hay mucho. No hay mucho honor en este capítulo para David. No hay mucho honor. Lo que sí yo creo, me sumo a los comentaristas que dicen que David estaba respondiéndole de manera intencionadamente ambigua y que después simplemente lo iba a atacar por atrás, que lo iba a traicionar, que obviamente David no iba a atacar a Israel, porque de lo contrario no hubiera coqueteado con Israel, atacando a sus enemigos, y que no es posible pensar, si miramos a David en su integralidad en las Escrituras, que él iba a atacar a su propio pueblo, porque él había tenido en su mano al rey Saúl y no lo había matado porque era el ungido del Señor. ¿Cómo vamos a pensar que ahora lo iba a atacar con un ejército organizado para servir al dios Dagón? Eso sí es más increíble. Entonces Aquis le dijo a David al final del versículo 2, muy bien, te haré mi guarda personal mientras viva. La estructura del hebreo sugiere que si el desempeño de David era bueno en la batalla, iba a ser el guarda personal, el guardaespaldas del rey, que supongo yo era lo más elevado que había a la vuelta, del rey para siempre. Así que Aquis está completamente convencido de que David va a atacar. Luego tenemos lo de la divina de Endor, en que no vamos a entrar. Pero vemos aquí el tremendo predicamento que tiene David. Ahora va a tener que mentir de nuevo, pero en algún momento va a tener que dejar de mentir. Así que cuando los ejércitos filisteos se descarguen la caballería y la infantería como peleaban antes en ataque, David va a decir, bueno, ahora es contra estos. Y va a empezar, ¿no? Entonces Saúl va a ver que tiene este enemigo que lo ataca y aquel enemigo que lo ayuda. Y David va a estar atacando a este enemigo que en realidad se supone que era su amigo y a aquel amigo que es su rey que en realidad es su enemigo. Confuso, ¿no? Confuso como el pecado. Confuso. Pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel. Dice el versículo 29, que tampoco vamos a analizar, pero el capítulo 29, perdón, versículo 1 dice, los filisteos se reunieron todos sus ejércitos en Afec, mientras los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Jezreel. Y los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles, y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Aquis. Entonces los jefes de los filisteos dijeron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Obvio. Oye, dijeron, pero ¿cómo? Este está en el vestuario de Argentina, ahora chusmearme todo lo técnico. Está loco, y estamos usando el fútbol para no ser violento, porque el fútbol no es una guerra. Entonces los jefes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y aquí dijo a los jefes de los filisteos, ¿no ves que este es David, el siervo de Saúl y el rey de Israel, que ha estado conmigo todos estos días, o más bien estos años, y no me ha fallado en nada? No he encontrado falta en él, desde el día que se pasó hasta mí, hasta hoy. Pobre Aquis, la pena, está haciendo el papel de tonto. Pobre Aquis. Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él y dijeron, haz que ese hombre se vaya y regrese al lugar que le asignaste. Obviamente. Nadie quiere ir a pelear una batalla de infantería como las que vemos en las películas, con un tipo atrás que tiene un hacha o una espada que puede golpearte en la nuca. No, los filisteos no eran tontos, dijeron, no, este afuera. Y Aquis se disculpa
Pero David va a pagar por eso, porque cuando vuelva a Ciclac, lo verán ustedes en el capítulo 30, tiene una simpática noticia de los amalecitas que asaltaron su campamento. El pecado no paga bien. La integridad a veces cuesta, pero es mejor la integridad que el pecado. Porque cuando empezamos a pisar en dos baldosas, la baldosa que no es la del Señor es resbalosa. Y siempre va a demandar autoridad. No se puede servir a los señores. No se puede ser del Señor y del mundo. Porque cualquiera de los señores que elijamos va a reclamar su lealtad. Cristo es absoluto. Reclama lealtad absoluta. No nos podemos confundir con eso. El señorío de Cristo nunca se ha dejado. Los hombres que vienen a Cristo son de Cristo, para Cristo y por Cristo o no son. Y las mujeres, eso lo entiende, hombre genérico. Pero el mundo es igual. Y aunque el mundo es un rey espúreo, también reclama fidelidad. No se puede servir a los dos. Gracias a Dios que David lo entendió a tiempo. Y después puedo hacer todo lo que ustedes estudiarán sucesivamente que sucedió. Dios salvó a David. Muchas veces Dios te salva de tus malas decisiones. Pero hay que tener cuidado con lo que se decide. El Señor bendiga su palabra.